Buenas noches a todos, a todas y a todes. En este momento voy a hablar sobre los trastornos de la personalidad tipo A y de la psicosis. También voy a hablar frente a este tema. Los que vayan llegando, bienvenidos. Bueno, entonces, como es conocido, siempre hago una introducción. En este momento estaba mostrando el video de John el esquizofrénico de Calle 13, pero bueno, no me dejó seguir. Voy a compartir las categorías del DSM-5, trastornos de la personalidad tipo A, solamente del tipo A, porque hay B y C, más adelante los trabajaré, y del libro de los fundamentos de medicina y psiquiatría, que es el que tengo en este momento que voy a trabajar. Voy a extraer y hablar de las citas de neurosis y psicosis y el otro texto de Freud llamado La pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis de 1924. Hay algunos comentarios haré frente a este tema. Entonces, ¿qué es la psicosis? Pues la psicosis, entendida de manera rápida, es un tipo de personalidad con fenómenos diferentes. No podemos decir si son mejores o peores en cuanto a sus manifestaciones sintomáticas, pero bueno, la psicosis la podemos encontrar en los hospitales mentales, pero también más en la sociedad. Más adelante puedo ampliar un poco lo que acabo de decir, más en la sociedad, porque las sociedades también se constituyen de cosas muy fuertes a nivel mental. Bueno, entonces, ¿qué son los trastornos de la personalidad? Los trastornos de la personalidad son patrones de conducta desadaptativas profundamente implantadas que se reconocen generalmente desde la adolescencia o más temprano y que continúa a través de la mayor parte de la vida adulta, aunque a veces se hacen menos obvios por la edad, en la ancianidad o en la tercera edad, pues ya por desgaste mental o por, esto se llama, bueno, pérdida de capacidad, demencias que se presentan en la tercera edad. Entonces, la personalidad son un conjunto de factores que van desde factores genéticos, factores constitucionales, factores ambientales, factores culturales y factores de maduración. En este momento, entonces, hay que saber que en la actualidad la concepción de la causa de los trastornos de la personalidad es de origen multifactorial, es decir, multicausal. No se puede decir entonces que no es por la herencia y es que la herencia me construyó así mentalmente, porque no hay una última palabra de la ciencia. Siendo la proporción relativa del influjo de cada factor variable en cada caso. Entonces yo, por ejemplo, desde mi experiencia clínica, estoy más construido y más situado desde el factor ambiental. Los trastornos de la personalidad se deberían aplicar en distintos diagnósticos correspondientes. Bueno, ahorita voy a hablar de un poco de los diagnósticos. Entonces, entender que la personalidad son un conjunto de cosas, de elementos, tanto de afuera como de adentro, que vienen a interactuar con los sujetos. Por ejemplo, podemos conocer la psicosis, la paranoia, la esquizofrenia, la melancolía, que son del grupo de la psicosis, que pueden afectar muy fuerte a cada sujeto y que puede enviarlos a un hospital mental. Como les digo, no solamente en los hospitales mentales se ve la enfermedad mental o los diferentes fenómenos mostrados, porque, por ejemplo, los neuróticos también se enferman hasta el punto de llegar
a un hospital mental. Los perversos menos, pero también los perversos pueden ser arrestados y pueden llegar a necesitar un tratamiento mental. Entonces, en este grupo hay tres categorías dentro de los trastornos de la personalidad del grupo A. La primera es el trastorno de la personalidad paranoide, 301.0, F60.0 en el CIE-10. La primera categoría es la desconfianza y la suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 4 o más de las siguientes categorías. Entonces, la primera es la sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño y decepcionan al individuo. La segunda, la preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad y la confianza de los demás, amigos o colegas o familiares. Poca disposición, tercera, a confiar en los demás debido al miedo injustificado que la información se utilice maliciosamente en su contra, o sea, sentirse objeto de algún ataque. La cuarta, lectura encubierta de significados denigrantes o amenazantes en comentarios o actos de malicia. Estos son los elementos para el trastorno de la personalidad paranoide. Sigue el quinto, que consta de rencor persistente, es decir, no olvida los insultos o las injurias o los desaires que le hagan a otras personas. Sexto, percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y la disposición a reaccionar rápidamente o impulsivamente con enfado o contraatacar. 7. Sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o de la pareja. Aquí también puede entrar la celotipia o los celos que se producen. La categoría B, estoy hablando de la categoría A para identificar el trastorno de la personalidad paranoide. La categoría B, que siempre en todos los trastornos la ves como parecida, no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, el trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas u otro trastorno psicótico y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Eso es decir, que son los criterios de exclusión de esta categoría, el trastorno de la personalidad paranoide. Vamos con el trastorno de la personalidad esquizoide. Hay un patrón predominante de desapego de las relaciones sociales y poca variedad de expresión en las emociones, en contextos interpersonales, que comienzan en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos. Entonces, la personalidad paranoide es sentirse atacado, sentirse desconfiado, pero en una relación social, o sea, con el otro. Y en el trastorno de la personalidad esquizoide hay un desapego, o sea, una apatía frente a las relaciones sociales. Lo mismo, los criterios se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. Primero, no desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. Segundo, casi siempre elige actividades solitarias. Tercero, muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Cuarto, disfruta con poca o con ninguna actividad. O sea, aquí en los esquizoides hay como una inactivación psíquica
que puede hacer, puede caracterizar la esquizofrenia o la personalidad esquizoide, que es más que todo un descuido de sí y un descuido de las relaciones sociales. Quinto, no tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares en primer grado. Sexto, se muestra indiferente a las alabanzas o las críticas de los demás. Séptimo, se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana, lo que decíamos. Y en este momento vamos a, bueno, acá hay otra, el criterio B, que es el mismo, que no se puede confundir con otro trastorno o con otra manifestación, como puede ser una psicosis o puede ser un trastorno del espectro autista o efectos fisiológicos con otra afección médica. Y el trastorno de la personalidad esquizotípica se caracteriza por ideas de referencia con exclusión de delirios de referencia, es decir, siempre se siente aludido el paciente o la persona con que están hablando o están tomándolo a él como objeto. Creencias extrañas o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y que no concuerdan con las normas subculturales. O sea, supersticiones, creencias en la clarividencia, la telepatía o un sexto sentido, en niños y adolescentes fantasías y preocupaciones extravagantes. La tercera es experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales, o sea, fantasía o la ilusión tiene que ver con la percepción de cosas que no son. Pensamiento y discurso extraño, ejemplo vago, circunstancial, metafórico, súper elaborado o estereotipado. Entonces vamos al quinto, suspicacia o ideas paranoides. Si notan, en este caso se revuelve en lo esquizotípico, se revuelve lo paranoide y lo esquizoide. Entonces hay una mezcla de los dos. Afecto inapropiado o limitado, comportamiento o aspecto extraño, excéntrico y peculiar. 8. No tiene amigos íntimos confidentes aparte de sus familiares en primer grado. 9. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo. Entonces, lo esquizotípico es una mezcla entre los dos trastornos del grupo A, los principales esquizoide y paranoide. Bueno, les recuerdo y los invito a visitar mi Instagram, psicólogo Carlos Enrique Correa Lagos, y también en YouTube, que tuve una entrevista con el psiquiatra, el doctor Mauricio Mora, con el que trabajo hace algún tiempo, vamos para un año trabajando juntos y remitiéndonos casos. Y bueno, ahí en las redes sociales hay una charla con él muy interesante sobre justamente este tema de los trastornos de la personalidad tipo A. Bueno, seguiré entonces con hablar de la neurosis y la psicosis desde el psicoanálisis. Bueno, pero antes de entrar a este tema de la neurosis y la psicosis, quiero expresar cuál es la diferencia entre el delirio y la alucinación, que pues lo hablamos con el doctor Mora frente a más que todo el delirio. Entonces, el delirio, ¿qué es? Se entiende como una falsa creencia o idea que el paciente acepta con total convicción. En este grupo A, el trastorno de la personalidad,
lo que caracteriza es la convicción. Es decir, hay a una persona que tenga un trastorno de la personalidad tipo A, que tiene mucha relación, que tiene toda la relación con la psicosis, no se le puede, no sé, contradecir, porque no servirá de nada la contradicción. Ellos tienen una certeza, y con esa certeza inclusive es con la que hay que trabajar, porque un psicótico o una persona con trastorno de la personalidad tipo A no va a dejar de ser con la estructura psicótica, no va a dejar de ser psicótico, pero también hay unas concepciones que se han ido madurando en el desarrollo de la ciencia, y es que en los años, bueno, este libro de la psiquiatría, Fundamentos de Medicina, es del año 1995, y en ese año se decía y se tenía claro que no había tratamiento alguno con una persona que tuviera una psicosis o que tuviera un trastorno de la personalidad tipo A, ¿sí? No solamente tenerlos hospitalizados, manejarlos por medio de farmacoterapia, por medio de la farmacología, y no había mucho que hacer frente a una manifestación ya en brote psicótico. Pero ahorita, actualmente, sí hay muchas concepciones y muchas posiciones teóricas, que ahorita les voy a compartir una de este libro que se llama Sí, el psicoanálisis cura, de Juan David Ignacio. Y bueno, hay un pedazo que les quiero compartir porque habla de la psicosis y de cómo se puede tramitar una posible adaptación y curación. Una persona que esté adaptada seguramente se cura, ¿sí? Seguirán con sus ideas un poco erráticas, una cosa diferente, pero desde que no se manifieste en lo social, no hay ninguna disfunción. Es decir, que se mantenga en lo mental, que es, por ejemplo, el mecanismo que utiliza una persona neurótica obsesiva con tener la rumiación en lo mental, pero no expresar. Igual, pues, una persona neurótica obsesiva puede necesitar terapia, necesitar psicoterapia o psicoanálisis por medio de, pues no sé, sus relaciones con el amor, sus relaciones con la sociedad, sus relaciones con el trabajo, pero bueno, eso es otro tema que después lo tocaremos. Entonces, dentro de los delirios, el delirio es una cosa compartida socialmente con el otro. Y bueno, acá les voy a dejar un artículo de Psicología y Mente que se llama Delirios, que son tipos y diferencias con las alucinaciones. Este síntoma es frecuente en trastornos de tipo psicótico y paranoide. Entonces, se los voy a... Bueno, aquí los comparto, ustedes lo pueden buscar. Y en los comentarios se los puedo dejar. Y las alucinaciones son un producto original de la mente de la persona. Es decir, la diferencia entre la alucinación y el delirio es que el delirio es algo socialmente compartido y pues no significa que sea socialmente compartido y que sea aceptado, porque inclusive ahí comienza a sospechar la persona cuando escucha, no, es que llegaron los ovnis y pues anoche me visitó en una casa y estuvo ahí abduciéndome en mi habitación. Eso es una idea que es compartida socialmente, pero que no necesariamente tiene que ser aceptada. Es decir, realmente no existen ni en la realidad ni en el mundo exterior las alucinaciones. Además, así como el delirio consiste en una idea, las alucinaciones pueden ser experiencias auditivas, visuales, táctiles, inclusive gustativas.
Por lo tanto, la principal diferencia entre ambos conceptos, la alucinación y el delirio, es que la alucinación es un producto totalmente original e inventado por la mente de la persona, mientras que el delirio se trataría de una distorsión de un estímulo externo que no es compartido por el otro social. Entonces esa diferencia me parece importante hacerla porque es fundamental para el tratamiento de estos trastornos de la personalidad tipo A. Entonces ahora sí voy a entrar a hablar de la concepción psicoanalítica. Voy a dirigirme a un texto que se llama Neurosis y Psicosis de 1923 en Freud. Aquí estoy consultando las obras de López Ballesteros. De la Biblioteca Nueva. Entonces se dice en este texto que en la neurosis y la psicosis, ¿cuál es la diferencia? La neurosis sería el resultado de un conflicto entre el yo y su ello, es decir, entre el interior del sujeto, una lucha entre fuerzas. Y en cambio la psicosis es el desenlace análogo de tal perturbación, o sea, igual perturbación de las relaciones entre el yo, pero el mundo exterior. Es decir, en la psicosis el problema no es parte de lo interno como una alucinación. Una alucinación está en la mente, sino que allí hay un serio compromiso con el mundo externo y ese compromiso es lo que dice que hay un desarreglo o hay algo anormal en la persona que tiene pensamientos muy erráticos o muy diferentes. El yo se procura independientemente un nuevo mundo exterior e interior y surgen dos hechos ineludibles: que este nuevo mundo es construido de acuerdo con las tendencias optativas del ello y que causa de esta disociación del mundo exterior es una privación impuesta por la realidad y considerada intolerable. Esta psicosis muestra una gran afinidad interna con los sueños normales. Se dice también, y eso es importante mencionarlo, es que el sueño, la vida cuando se duerme, la vida onírica comienza a funcionar como una psicosis, y es que hay una desintegración, hay un desplazamiento, condensación que muestra entonces, no, es que estábamos soñando, yo sabía que era el cuerpo de mi hermano, pero pues yo sentía que era como que un exnovio, pero además de ese exnovio tenía como la nariz de mi papá. Bueno, hay cosas ahí que en la condensación se comienzan a mostrar. Entonces, se deja dominar por el ello, o sea, la interacción de la psicosis se deja dominar por el ello y arrancar así a la realidad. Es decir, la función del yo se ve totalmente lastimada, se ve totalmente obstaculizada y comienza a salir lo que son el mundo pulsional y a mostrarse en la realidad. Y en la realidad es donde la persona dice, no, pues esta persona ya tiene muchos problemas consigo mismo y que hay que internarlo. Entonces, la psicosis, el problema es del yo con el mundo externo mediado por el ello. El ello son las cosas de satisfacción, son las cosas instintivas y pulsionales. Bueno, el instinto es el término que maneja López Ballesteros, y
entonces hay un conflicto tremendo con la persona. Entonces en la neurosis se evita como huyendo de él un trozo de la realidad, que en la psicosis es elaborado y transformado, es decir, la alucinación, el delirio, la psicosis. En la psicosis la fuga inicial sigue una fase activa de transformación y en la neurosis a la obediencia inicial una ulterior tentativa de fuga. Bueno, es decir, lo que se presenta en la neurosis es un conflicto con el mundo interno, en la psicosis es un conflicto con el mundo externo. Bueno, entonces voy a compartir la reflexión de Juan David Ignacio en Sí, el psicoanálisis cura. Él nos dice en este texto, voy a leer un poco. Para que el psicoanálisis sea eficaz, es necesario que quien consulta reúna las siguientes características. Antes de eso, dice, el tratamiento de las neurosis graves y de la psicosis trabajando en colaboración con un psiquiatra que percibe la medicación es fundamental. Es decir, un psicoterapeuta o clínico, psicoanalista, bueno, o cognitivo-conductual, humanista, que no tenga el complemento para tratar el paciente con un psiquiatra que como que supervise, como que esté atento con la farmacoterapia, pero también que un psiquiatra que pueda escuchar y que pueda tener una relación transferencial importante para el paciente y para el mismo psiquiatra. Dice entonces Ignacio que para que el psicoanálisis sea eficaz es necesario que quien consulta reúna las siguientes características. Primero, que sufra, que no soporte más sufrir y que se interrogue sobre las causas de su sufrimiento y que tenga la esperanza de que un profesional va a tratarlo, que el profesional que va a tratarlo sabrá cómo lidiar con su tormento. Es decir, esa podría yo llamarla como la ética del tratamiento terapéutico desde cualquier ámbito. El tratamiento terapéutico debe ser a partir de la angustia, a partir del sufrimiento y que el paciente consulte y tenga como la esperanza de que un terapeuta puede hacer algo con ese sufrimiento. Entonces, bueno, pues quería compartirles este live aquí por Instagram. Muchas gracias a los que se conectaron. William, saludos. Melodía Azul, muchas gracias. Melissa, bueno, hay estudiantes, ex estudiantes, ahorita ya psicólogos, saludos y muchos éxitos en sus carreras profesionales. J. Cristian Ceballos, espero que esté muy bien, Cristian. Saludos. Manuela Maya, también una estudiante que es psicóloga allá. Un abrazo. Jefferson, Olga Marín, Salo García, biomecánica, saludos por allá al gimnasio. Fernando Soto, Tetello, muchas gracias, tía, por asistir. Nia Toba, muchas gracias. Bueno, los que se vayan conectando, los que están interesados en este tema, muchas gracias por la asistencia. Y bueno, pues no existe aquí ninguna pregunta. Saben que cualquier cosa, cualquier fenómeno que se presente, aquí estoy en el consultorio donde me encuentro en este momento. Mi consultorio desde hace
6 años ya, perseverancia e insistencia y deseo por la clínica y por tratar los problemas mentales, por tratar a pacientes que pues ya pues se ve un avance que ellos mismos manifiestan, y es muy importante y muy gratificante para la clínica y para un psicoterapeuta. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Por ahí estaré apareciendo luego con otros temas. Búsquenme en redes sociales. Allí hay temas de drogadicción, temas de adicción, temas de problemas con la sexualidad, problemas con las perversiones, problemas con la adolescencia. Bueno, varias cosas que ustedes pueden consultar. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Hasta luego.